La casa de los cuentos olvidados. Desde niño tuve una fascinación enfermiza por las historias de terror, esas que se susurran en la oscuridad y que prometen no dejar dormir a quien las escucha. Mi abuela, mujer de voz grave y mirada penetrante, solía contarme relatos que me helaban la sangre y me mantenían despierto horas, con la luz encendida y el corazón acelerado. Cuando murió, heredé su casa en un pueblo apartado, una construcción antigua con paredes de madera carcomida y un aroma a humedad y madera vieja que parecía atrapado en el tiempo. Decidí mudarme para empezar un nuevo capítulo y, sobre todo, para recopilar los relatos de terror que ella ya había guardado en su memoria y en viejos cuadernos amarillentos. El primer día en la casa fue inquietante. Las sombras parecían moverse por voluntad propia y los crujidos de la estructura resonaban como susurros. En el desván, encontré una caja de madera con varios cuadernos gastados donde mi abuela había escrito relatos que jamás había compartido con nadie. Al leerlos, sentí una mezcla de fascinación y terror. Parecían historias reales, vividas en carne propia, y algunas describían sucesos que ocurrían en la misma casa donde ahora yo estaba. Una de las historias hablaba de una presencia invisible que se alimentaba del miedo de los niños, una sombra que se escondía en los rincones oscuros y que susurraba sus peores pesadillas para robarles el sueño y la cordura. Pensé que era solo ficción, hasta que una noche escuché un susurro tenue que se deslizaba por las paredes, llamándome por mi nombre con una voz que parecía un eco distante, dulce y a la vez venenosa. Intenté ignorarlo, pero la voz se volvió más insistente, susurrándome secretos que no quería saber, llenándome de imágenes horribles que invadían mi mente y me impedían descansar. Cada noche, los relatos parecían cobrar vida, objetos se movían solos, sombras se alargaban y se retorcían, y una sensación de ser observado me paralizaba. Decidí investigar más a fondo y encontré un diario manuscrito de mi bisabuelo, donde relataba la historia de un ancestro que practicaba rituales oscuros para proteger la casa de un mal ancestral. Según el diario, la casa estaba construida sobre un terreno donde se abría una grieta hacia un mundo paralelo de pesadillas y sufrimiento. Mi bisabuelo había sellado esa grieta con un ritual que requería la ofrenda de un alma pura cada generación, un sacrificio que mantenía a raya la oscuridad, pero que condenaba a un miembro de la familia a vivir atrapado entre los dos mundos. Comprendí entonces que mi abuela había estado luchando toda su vida contra esa maldición y que ahora yo era el siguiente en la cadena. La voz que me llamaba no era solo un eco de miedo, sino la grieta misma intentando reclamarme. En un intento desesperado, busqué en los cuadernos un ritual para cerrar el portal sin necesidad de sacrificios, pero las instrucciones eran incompletas y advertían que cualquier error liberaría la oscuridad en su totalidad. La noche en que decidí llevar a cabo el ritual, el aire en la casa se volvió gélido y denso. Las sombras se materializaron en figuras grotescas que susurraban mis peores temores y me rodeaban con sus manos huesudas. Recité las palabras con voz temblorosa, mientras el amuleto de obsidiana que mi bisabuelo había dejado en herencia comenzó a brillar con una luz oscura. Sentí como mi alma se desgarraba entre dos realidades, atrapada en un torbellino de dolor y miedo. En el clímax del ritual, una figura apareció, una versión espectral de mi abuela, con ojos llenos de tristeza y advertencias. Me dijo que la grieta no podía cerrarse sin un precio y que debía elegir entregar mi alma para proteger a los que vendrán o huir y dejar que el mal consumiera la casa y el pueblo entero. Mi voluntad se quebró ante la desesperación y con un último gesto ofrecí mi alma para sellar la grieta. La figura desapareció y la casa volvió a la calma, aunque con un silencio que pesaba más que cualquier ruido.
Desde entonces, vivo entre dos mundos, atrapado en la casa que juré proteger, escuchando los relatos de terror que nunca terminan, relatos que ahora escribo con mi propia sangre, porque sé que alguien más leerá esta historia y sentirá el llamado. La casa de los cuentos olvidados sigue esperando, sus sombras al acecho, y yo, su guardián silente, condenado a no dormir jamás. Cada noche, al cerrar mis ojos, el susurro vuelve, más cercano, más urgente. No soy solo un prisionero, soy el vigilante de un umbral invisible, el último eslabón de una cadena interminable. Quien encuentre estos relatos, que se prepare, porque la casa no olvida y el cuento jamás termina, solo cambia de narrador. Y así, la historia continúa, atrapando a quien ose cruzar su oscuro umbral, donde la realidad se desvanece. El susurro de los muertos. En un rincón apartado del mundo, donde los mapas olvidan trazar caminos y el viento parece cargar con el peso de siglos, se extendía el pueblo de Valle Triste, un lugar que el tiempo parecía haber condenado al olvido, cuyas casas de madera carcomida y calles empedradas eran testigos mudos de una historia que nadie se atrevía a contar en voz alta. Mi hermano mayor, Andrés, un antropólogo obsesionado con lo inexplicable, desapareció mientras exploraba relatos sobre antiguos rituales y desapariciones que se remontaban a generaciones atrás. La última vez que supe de él fue a través de un mensaje críptico, enviado desde Valle Triste. No confíes en la noche, ellos escuchan y esperan. El susurro de los muertos no es un mito. Decidí seguir sus pasos, aunque cada gesto de la gente local me advertía que era mejor no hacerlo. Al llegar, el ambiente me envolvió con un frío que no provenía del clima, sino de la atmósfera misma. Las miradas esquivas, las puertas entreabiertas y los murmullos que se apagaban al sentir mi presencia hablaban de un terror ancestral. La iglesia en ruinas en el centro del pueblo parecía absorber la luz, y el campanario, roto, pendía como un dedo acusador hacia un cielo siempre nublado. La primera noche me hospedé en la vieja posada de doña Marta, quien me advirtió con voz temblorosa: aquí, cuando el reloj marca la medianoche, los muertos vuelven a hablar. A las 12 en punto, un coro de voces susurrantes me despertó. Provenían de todas partes y de ninguna. Resonaban en las paredes, en el suelo, incluso dentro de mi cabeza. Intenté ignorarlas, pero una voz clara pronunció mi nombre y otra, más urgente, imploró ayuda. Era Andrés. Siguiendo aquel llamado, me adentré en el bosque cercano, guiado por una luna que apenas iluminaba el sendero cubierto de hojas secas. Allí, entre los árboles, vi figuras translúcidas, sombras que se movían con lentitud, sus rostros marcados por la angustia y el olvido. Ellos me rodearon y sus voces se fundieron en un solo susurro: libera la verdad, detén el ciclo. Al día siguiente, el pueblo comenzó a contarme lo que se atrevía a susurrar con miedo. Décadas atrás, un culto dedicado a honrar a los muertos había surgido en secreto. Creían que el alma humana no descansaba hasta que se revelaran los secretos ocultos tras la muerte, y que la verdad podía romper las cadenas que mantenían a los espíritus atrapados entre mundos. Sin embargo, la verdad tenía un precio y el culto, en su desesperación, había comenzado a sacrificar a los vivos para alimentar el vínculo entre ambos planos. Andrés se había internado demasiado en esa historia, y ahora su espíritu estaba atrapado en el limbo de susurros, incapaz de descansar.
En la biblioteca abandonada encontré un diario con instrucciones para realizar un ritual que podía liberar a las almas cautivas. Requería un objeto personal del espíritu que se buscaba liberar y una noche completa en la cripta bajo la iglesia, donde la barrera entre los vivos y los muertos era más delgada. Tomé el reloj de pulsera de Andrés, el único recuerdo que me quedaba de él, y aquella noche descendí a la cripta. El aire era denso y la oscuridad absoluta, salvo por la tenue luz de una vela que parecía alimentarse de mi miedo. Recité las palabras del diario mientras sostenía el reloj, y el susurro se transformó en un grito desgarrador que llenó el espacio con ecos de dolor y esperanza. De repente, una figura apareció frente a mí. Andrés, pálido pero consciente, sus ojos llenos de gratitud y advertencia. Me habló de la necesidad de cerrar el portal que el culto había abierto, pues de lo contrario, los muertos no solo susurrarían, sino que reclamarían las almas de los vivos. Juntos, sellamos el umbral con símbolos antiguos y una plegaria que resonó en todo Valle Triste. Al salir, el pueblo parecía respirar de nuevo, como si un peso invisible se hubiera levantado. Pero mientras caminaba por la plaza, entendí que el susurro de los muertos nunca desaparece del todo. Ahora me pertenece a mí, su guardián involuntario, y sé que en las noches silenciosas, cuando la luna se oculta, vuelven a llamar, pidiendo que no olvidemos que la línea entre la vida y la muerte es frágil, y que detrás de cada silencio puede esconderse un grito que nunca debe ser ignorado. Desde entonces, cada amanecer se siente como un pacto renovado con lo invisible. En mis sueños, los muertos me muestran fragmentos de sus historias, fragmentos que debo descifrar para mantener el equilibrio. Valle Triste se ha convertido en mi hogar y mi prisión, un lugar donde la realidad y lo sobrenatural conviven en un frágil equilibrio. Sé que mi misión apenas comienza, porque el susurro de los muertos es un eco que nunca se extingue, y yo soy su eterno vigilante. El susurro en el espejo. En un pequeño pueblo costero llamado Puerto del Silencio, la gente hablaba poco, y cuando lo hacía en voz baja, como si temieran despertar algo que dormía bajo las olas. La leyenda local contaba que un antiguo espejo había llegado con un barco naufragado siglos atrás, un objeto que reflejaba no solo la imagen, sino los secretos más oscuros de quien se atreviera a mirarlo. Mi abuela siempre me advertía que nunca debía acercarme al almacén abandonado donde se guardaba, pero la curiosidad pudo más. Una noche sin luna, al regresar de la escuela, encontré la puerta del almacén entreabierta y una luz tenue que parecía danzar en su interior. Entré con cautela y, al fondo, sobre una mesa cubierta de polvo, reposaba el espejo. Su marco de madera tallada mostraba extraños símbolos que parecían palpitar bajo la luz. Me acerqué y, al mirar, no vi mi reflejo, sino un pasillo oscuro, largo y sinuoso, que parecía extenderse hasta el infinito. Fue entonces cuando escuché el susurro, una voz femenina, dulce y melancólica, que me llamaba por mi nombre. Parpadeé y la imagen cambió. Ahora mostraba una figura encapuchada que avanzaba hacia mí, sus manos alargadas y huesudas intentando tocar la superficie del cristal. Retrocedí, pero sentí que algo me sujetaba por dentro, una mezcla de miedo y fascinación imposible de explicar. Decidí contarle a mi abuela, pero ella solo asintió con tristeza y me pidió que olvidara lo que había visto. Sin embargo, cada noche el espejo aparecía en mis sueños. Sus imágenes se volvían más nítidas y sus susurros más insistentes. Una noche, soñé que atravesaba el pasillo
y que la figura encapuchada me esperaba al final, ofreciéndome una llave de plata. Al despertar, encontré en mi mano esa misma llave. Convencido de que era una señal, regresé al almacén con la llave en el bolsillo. La luz volvió a brillar desde el espejo, y esta vez pude tocar la superficie sin que quemara. Incrustado en la base del marco, descubrí una pequeña cerradura que encajaba perfectamente con la llave. Al girarla, el espejo se abrió lentamente como una puerta, revelando un portal que absorbía la luz y el sonido. Sin pensarlo, crucé el umbral y me encontré en un mundo paralelo, una réplica oscura del pueblo que conocía, envuelto en tinieblas y silencio absoluto. Allí, las calles estaban vacías y las casas mostraban señales de abandono y decadencia. Sentí una presencia que me observaba. Entonces apareció ella, la mujer del espejo, sin rostro pero con una aura de melancolía infinita. Me explicó que ese mundo era un refugio para las almas atrapadas por el espejo, una prisión creada por un antiguo hechizo para contener la oscuridad que el espejo había absorbido de quienes se reflejaban en él. Cada persona que se acercaba demasiado quedaba atrapada, condenada a vagar en esa dimensión. Pero ahora, con la llave, podía liberar a esas almas, incluyendo a mi abuela, que había desaparecido años atrás sin explicación. La mujer me advirtió que para romper el hechizo debía encontrar el corazón del espejo, un cristal negro oculto en el centro del pueblo oscuro, custodiado por sombras que devoraban la esperanza. Me adentré en las calles, enfrentando figuras sin rostro y ecos de llantos olvidados. Finalmente, llegué a la plaza, donde un pedestal sostenía el cristal negro, pulsante como un corazón vivo. Al tomarlo, sentí cómo una fuerza invisible intentaba arrancármelo de las manos. Recordé las palabras de la mujer y concentré mi voluntad en el amuleto que llevaba colgado, un relicario que mi abuela me había dado en la infancia. Su brillo se intensificó y emitió una luz que atravesó la oscuridad, desintegrando las sombras y liberando a las almas atrapadas. El pueblo oscuro comenzó a desvanecerse y, al despertar, me encontré de nuevo frente al espejo, que ahora mostraba solo mi reflejo, tranquilo y sereno. A la mañana siguiente, la abuela apareció en la cocina, como si nunca se hubiera ido, con una sonrisa triste y un susurro: «Gracias por romper el silencio». El espejo fue trasladado lejos, a un lugar donde nadie pudiera encontrarlo, pero en las noches sin luna, todavía creo escuchar su susurro, llamando a aquellos que se atreven a mirar más allá del reflejo, recordándome que algunas puertas jamás deben abrirse y que el horror puede esconderse en el reflejo más familiar. Desde entonces, cada vez que paso frente al almacén, siento un frío inexplicable y un leve susurro que roza mis oídos, como un eco distante de aquel mundo oscuro. Sé que el espejo sigue allí, oculto, esperando el próximo curioso que desafíe la frontera entre la realidad y la sombra, porque en Puerto del Silencio, algunas leyendas nunca mueren, solo aguardan pacientemente para volver a susurrar.